Hay nombres que simplemente se niegan a desaparecer, ¿no? Nombres que se convierten en leyendas, en sinónimos de misterio y de un terror profundo. Y después de más de un siglo, creo que ninguno resuena con tanta fuerza como el de Jack el Destripador. Desde el infierno. Qué fuerte. Con esas dos palabras que supuestamente envió junto a la mitad de un riñón humano, este asesino no solo se estaba burlando de la policía, estaba forjando su propia leyenda en las páginas más negras de la historia. Así que para entender este caso, vamos a hacer un recorrido. Primero, nos vamos a sumergir en el terror de Whitechapel. Luego, descifraremos su brutal patrón. Veremos cómo nace la leyenda, cómo fue esa cacería. Y al final, por qué este misterio sigue, hasta hoy, sin resolverse. Ok, empezamos por el principio. Porque para entender a un monstruo, primero hay que entender el mundo en el que cazaba, el escenario de su pesadilla. Vámonos de viaje en el tiempo. Estamos en Londres, año 1888, plena era victoriana. Una ciudad que por un lado era pura opulencia, pero que por otro escondía una realidad verdaderamente cruda. Y el epicentro de esa crudeza era este barrio, Whitechapel. Imagínense un laberinto de calles oscuras, casi sin iluminación. El hacinamiento, la pobreza, el crimen, eso era el pan de cada día. Y en ese ambiente tan hostil, muchas mujeres por pura desesperación se dedicaban a la prostitución, convirtiéndose lamentablemente en el blanco perfecto. Es que miren, el desequilibrio era total. Por un lado tenías a un asesino que era prácticamente un fantasma, que usaba la oscuridad a su favor y se desvanecía sin dejar rastro. Y por el otro, una policía que no tenía ni las herramientas forenses más básicas. O sea, la investigación estaba prácticamente condenada desde el inicio. Ahora sí, avancemos a lo más duro. Vamos a ver cómo se manifestaba este terror. Hay que analizar a las víctimas y, sobre todo, el método que dejó helada a toda una ciudad. Aunque se cree que hubo más crímenes, la historia se centra en estas 5 mujeres, a las que se conoce como las 5 canónicas: Mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane. Es muy importante recordarlas por sus nombres. No son solo estadísticas, fueron personas reales atrapadas en una auténtica pesadilla. El patrón del asesino era escalofriante. Siempre atacaba de madrugada. Primero, cortes letales en la garganta y luego, mutilaciones abdominales. Pero fue el último paso el que desató todas las teorías. La extracción de órganos con una precisión que muchos no dudaron en llamar quirúrgica. No eran simples puñaladas, no. Órganos como el útero o los riñones eran extraídos limpiamente. Esto le sugirió a muchísima gente que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que se hacían en esa época y la que nos seguimos haciendo hoy. ¿Era solo un loco o un asesino impulsivo consumido por la rabia? ¿O estábamos ante alguien con un propósito muy específico y conocimientos casi profesionales? A ver, un asesino suelto ya es aterrador. Pero lo que pasó después fue lo que lo convirtió en un mito, en una leyenda inmortal. Y todo fue por las cartas. De la noche a la mañana, el anónimo asesino de Whitechapel pasó a tener un nombre. En una carta que llegó a los medios, el autor firmó como Jack the Ripper, Jack el Destripador. Y con esa simple firma, el fantasma se convirtió en un personaje, en el villano de la historia. Estas cartas, que ojo, todavía se debate si son reales o no, eran una verdadera obra de terror psicológico. Se burlaban de la policía, daban detalles de los crímenes que solo el asesino podía saber y para rematar, prometían que volvería a matar. El pánico en los medios y en la gente estaba servido. Con la ciudad entera en pánico y los periódicos echando más leña al fuego, la presión sobre Scotland Yard era brutal. Y así empezó una de las cacerías humanas más famosas y también más frustrantes de la historia. Entonces, la pregunta del millón: ¿a quién buscaban? La red de sospechosos era enorme. Se extendió en todas las direcciones posibles, creando un laberinto de teorías. Y aquí es donde el misterio se pone todavía mejor. La teoría más fuerte, la clásica, siempre apuntó a un médico o a un cirujano. ¿Por qué? Pues por la precisión de los cortes. Pero a ver, ¿en serio nadie le iba a ver a un doctor caminando por la calle cubierto de sangre de madrugada? Suena complicado. Otros pensaban en perfiles más mundanos, como carniceros, gente acostumbrada a la sangre. Y luego están los nombres propios que nos obsesionan hasta hoy. Por un lado, Montage Druid, un abogado de buena familia que se suicida justo cuando los asesinatos paran. Demasiada coincidencia, ¿no? Y por otro, Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en la zona, tenía alucinaciones y odiaba a las mujeres.
Lo internaron en un manicomio poco después de todo. O sea, perfiles totalmente opuestos. El hombre educado contra el marginado local. Cada teoría tiene su lógica, pero a todas les falta lo mismo. Una bendita prueba contundente. Y esa total falta de pruebas es lo que nos lleva al final de esta historia, que en realidad pues no tiene final. Es el legado de un asesino que nunca, jamás tuvo un rostro. 138 años. Pensemos un momento en esa cifra. Es más de un siglo de investigaciones, de nuevas teorías, de especulaciones, y seguimos exactamente en el mismo punto que la policía de 1888, sin una sola respuesta definitiva. Y claro, como el caso nunca se resolvió, se convirtió en una mina de oro para la cultura popular. Jack el Destripador ya no es solo un caso criminal, es una marca, es el arquetipo del mal que se esconde a plena vista. Libros, películas, series, su sombra llega hasta nuestros días. Y creo que esa es la esencia de su legado. Es el caso que representa la mayor frustración posible, un crimen sin cierre. Para las víctimas y sus familias nunca hubo justicia. Y para la historia nunca hubo una respuesta. Así que terminamos con la misma pregunta con la que empezamos, una que muy probablemente jamás tendrá respuesta. ¿Quién fue Jack el Destripador? Quizá el verdadero terror no está en saber quién fue, sino en la certeza de que, tal vez, nunca lo sabremos.